Roy Cortina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo te va? Bueno, Muy muchas bien. gracias por venir. No, gracias por la invitación. Pues sabés que recién estábamos leyendo algunos puntos de un discurso, el discurso de Asunción de Frondizi como presidente de la República hace 50 años atrás. Y dijimos 10, ahora vamos a decir los otros 10. El 11, fortalecer el mercado de capitales. El 12, asegurar el autoabastecimiento de energía. El 13, no olvidar que el agro es factor de progreso técnico y social. El 14, permitir la libre competencia. El 15, no más estatizaciones. El 16, no más confiscaciones. El 17, promover el federalismo económico. Combatir la inflación con productividad, no con controles. No redistribuir pobreza, promover una epopeya económica y social. ¿Qué te parece? Algunos son enunciados muy generales que uno podría compartir, depende de la orientación ideológica o política que uno tenga, ¿no? Y creo que uno de los puntos hablaba de las estatizaciones. Sí, y hace no más días... estatizaciones porque él venía de un proceso de... Hay que claro, ponerlo en el contexto en el que está. Yo lo que creo que lo que hace falta en la Argentina es descontaminar los grandes temas de nuestro país del análisis electoral, de la voracidad electoral que tiene la Argentina. Fíjese que faltan 3 años para la elección del 2011 y ya están lanzados montones de candidatos. Sí, y muchos ya no tienen paciencia de esperar. Ya ni siquiera hablan de la intermedia. gente, ¿no? Dice, fíjese qué interesante. La elección del 2009, bueno, es un peldaño camino al 2011, pero acá lo que se está discutiendo es el 2011. Entonces, dentro de poco, dentro de medio año, vamos a estar discutiendo el 2015. Entonces, esto es un verdadero disparate. Yo creo que aquí la Argentina necesita un oficialismo y una oposición con mucha más seriedad, con más capacidad de diálogo. Hay que, insisto, descontaminar los grandes temas nacionales. Hay que generar una agenda de grandes políticas públicas en la Argentina que puedan ser tratadas como políticas de Estado, a través de instrumentos que le faltan a la Argentina. A la Argentina le falta, por ejemplo, un Consejo Económico y Social y Político. Los socialistas, yo recuerdo, en la década del 80, muchos socialistas, muchos radicales, nos planteaban a nosotros los socialistas, a Guillermo Esteves Buero, usted recordará, que nosotros éramos neocorporativistas, porque en esa época ya Guillermo Esteves Buero había presentado en infinidad de periodos parlamentarios un proyecto de Consejo Económico y Social, de manera tal de poder discutir con los distintos sectores de la comunidad, sectores de la producción, del trabajo, social, de la cultura, de la política, los grandes temas del país, como hicieron muchos países europeos en la época de la posguerra para poder salir adelante. Hoy creo que falta un canal de esas características y además pensar los grandes temas del país. No hay estrategia. No hay estrategia. No hay un pensamiento de acá 15, 20, 30 años, porque cuando uno tuvo que votar la última votación con respecto a la tan polémica FJP, en el caso del socialismo, nosotros votamos por una coherencia histórica que la mantuvimos en estos 14 años. La verdad que a nosotros, más allá de que esos fondos había que sacarlos de la timba financiera de nuestro punto de vista y deberían regresar al Estado, deberíamos haber discutido seriamente cuál es el sistema previsional que le conviene a la Argentina. No, ¿por qué tanta desesperación de repente? Evidentemente mostraban una necesidad de utilización de esos fondos. Hay, después de decir que esta crisis no iba a llegar a la Argentina, yo creo que va a llegar y mucho. Estamos miren, el interior está destruido. Se ha roto la cadena de confianza en las grandes provincias pampeanas y agrícolas por excelencia. En el caso se han caído los precios, pero no se cayeron los insumos, con lo cual hay quebrantos manifiestos. No, pero el año que viene va a ser terrible la situación. Entonces, hay que dejar de lado la crispación en este país, hay que convocar un diálogo, el diálogo tiene que ser institucional, no para romper o fracturar los partidos o los grupos políticos, no hay que construir alrededor de personas. Yo creo que ese es un error que tiene el oficialismo y también la oposición. Y le cuento por qué. Nosotros vemos bien este diálogo que han comenzado la UCR y la coalición cívica, pero usted habrá escuchado en estos últimos días las manifestaciones de Nuez Wiener. Primero, discutamos programas. Hay que entender que no se pueden repetir errores del pasado, porque llevan 25 años de democracia y la dirigencia política tiene que aprender. No se puede juntar personas, porque se puede ganar por indignación en la Argentina. ¿Y después qué? Y después no se puede gobernar con indignación.
Entonces, se arman frentes para ganarle a, y después no hay una coherencia para gobernar. Entonces, lo que planteó Wiener es primero programas, primero discutamos qué es lo que queremos hacer, porque si para algunos lo más importante es la seguridad jurídica y el riesgo país para el socialismo, el principal problema de la Argentina es la pobreza, porque es una inmoralidad que 14 millones de compatriotas... La inequidad, que vos sabés que es el índice más claro de la violencia. Exacto. En los países donde hay inequidad, donde hay injusticia, hay violencia. Se resuelve con producción, con actividad económica. Por supuesto, una actividad económica de todo el mundo, ¿no? Que no sea discriminatoria y donde haya una participación muy grande de las pequeñas y las medianas empresas y de las cooperativas, de las cuales ustedes son grandes defensores y yo soy un enamorado. Ahora, productividad que supere los estrechos márgenes en la Argentina de las distintas formas que tiene la teoría del derrame. Es decir, tiene que haber producción y tiene que haber distribución del ingreso, hay que subsidiar, hay que mejorar la oferta en la Argentina, así se combate la inflación. Mejorando la oferta, pero también subsidiando a la demanda. Yo me detuve en este punto, el 17, que dice el tema del desarrollo de las economías regionales. Este no es un país federal, estamos discutiendo impuestos, como ahora vamos a discutir el impuesto al cheque, que es una aberración, en donde solamente el 30% va, el 30% en realidad se coparticipa. Quiere decir que para las... Estuvimos haciendo un estudio de los socialistas. En realidad, si fuera un 100% coparticipable, se solucionarían todos los problemas de deudas de todas las provincias de Argentina. Pero ese es un punto, y me parece justo, desde la concepción federal, de la posición tributarista, un impuesto absolutamente regresivo. Es regresivo. Que impide la bancarización. Y la formalidad. Que crea informalidad. Y la verdad que perjudica mucho al mundo de la producción de las pymes, es real. ¿Te parece interesante como ir una formulación que permita una compactación o un trabajo de conjunto de la oposición? Yo creo que es importante, a ver, siempre, el trabajo legislativo permite coincidencias más amplias que después la formulación de frentes o alternativas políticas. De hecho, cuando sucedió lo de la 125, hemos confluido fuerzas políticas de distintas vertientes ideológicas. Por eso consiguieron los 122 votos en diputados y la mayoría en el senador. Yo creo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad, sabiendo que es el ámbito legislativo y que es un primer paso. De allí, si estos entendimientos guardan una coherencia ideológica y política, quizás eso se pueda manifestar electoralmente. De todas maneras, es muy saludable que el Parlamento de la Nación, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas y de distintas concepciones, pueda coincidir en temas tan importantes con un gobierno que es de alguna manera muy hegemónico y que no propicie el diálogo, y que eso es poco saludable para la democracia argentina y para el funcionamiento del Parlamento. No te puedo decir, porque vos sos hombre de capital, sin que antes te pregunte... ¿Qué opinás de las cosas que pasan en Capital? No podemos circular, tenemos inconvenientes, hay manifestaciones todos los días. ¿Cómo ves la Capital Federal? Sintéticamente hay una gran improvisación. Aquí se acabaron las mentiras, ya faltan 20 días para que se cumpla un año de gobierno de Macri. Tuvo en los 25 años de democracia la transición más prolija de la Argentina. ¿Pero es culpa de Macri o culpa de las cosas que le están haciendo a Macri? ¿Cómo es? No. Aquí se sabía cuáles eran las reglas de juego, que en la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos una autonomía restringida, pero cuando uno subejecuta, que ustedes lo tienen que saber muy bien, es la máxima expresión de ineficacia cuando se gobierna. Pero uno pide en la legislatura que le voten partidas de emergencia para solucionar la infraestructura edilicia del sistema educativo de la ciudad, y ejecutó en un año no más del 10%. Y se pelea con los docentes, que esto es único en la historia de la Ciudad de Buenos Aires, un paro de esta característica. En todas las provincias existe, en la Ciudad de Buenos Aires, en 14 años nunca había sucedido. Hay una gran ineficacia, hay una gran ineficiencia, es mentira que tenían equipos, no lo tenían. Y obviamente, bueno, está bien, hay contradicciones, el gobierno nacional no se maneja, pero estos problemas que tiene Macri también los tiene Wiener. Acá torpedean a los gobernadores. Vos decís el ámbito nacional con relación a las jurisdicciones locales. Pero por supuesto, no se maneja como tendría que manejarse institucionalmente un presidente con los gobernadores. Luego de la crisis del campo, han torpedeado y torpedean a la provincia de Santa Fe. Así que lo que le hacen a Macri, también se lo hacen a Wiener. Sin embargo, nosotros estamos llevando una política bastante innovadora de descentralización, de participación ciudadana, de jerarquía de la salud pública y la educación. Yo creo que en momentos de crisis hay que jerarquizar. O son los baches,
que yo lo lamento por los conductores de automóviles, que es muy importante, que hay que hacer un plan de bacheo, pero no se puede desfinanciar la salud pública y la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. Roy, te agradezco profundamente. Que tengas Gracias. mucha suerte y que el socialismo junto con otras fuerzas Vamos a constituyan una alternativa válida para la ciudadanía. Vos sabés que es una cosa que se pide a grito.